Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, el Señor nos ha invitado a su mesa para la celebración de la Eucaristía en este octavo domingo del tiempo durante el año. En nuestra celebración se hace presente el mismo Cristo, que viene a nosotros para entregarnos su palabra y su presencia sacramental. En este domingo, la liturgia nos coloca frente a la realidad de nuestro corazón y los pensamientos, deseos y propósitos que habitan en él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y al árbol se conoce por sus frutos. Dispongámonos entonces para que nuestra participación en esta celebración sea fructuosa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando. Ya estamos en este mes de marzo. Es el octavo domingo del tiempo ordinario. Y con esto estamos concluyendo ya prácticamente nuestro caminar de este tiempo ordinario. Nos preparamos ya tan próximos a la preparación de nuestra cuaresma para llegar a nuestra verdadera resurrección. Queridos hermanos, al iniciar hoy en este domingo nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad
piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se zarandea la criba, quedan los residuos. Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol, bien cultivado, se manifiesta en sus frutos. Así, la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirás dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad.
Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado. Y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? No está el discípulo sobre su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante, ¿verdad?, lo que estamos leyendo nosotros aquí, la palabra del Señor, y este evangelio que nos enseña el hecho de que un ciego dice, no puede guiar a otro ciego, no puede guiar un ciego. El que es falto de Dios, el que es falto de la misericordia y del amor del Señor, ciertamente que no puede guiar a nadie. ¿Por qué? Y por le falta a Dios. Si está en la oscuridad, si nosotros estamos en la oscuridad, va esa picoñandea, lleva ya esa peta, ya esa cata, peta pe peñadera bisape, oña y pepe tumbuipa, lleva. Y por eso el ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos acaso no van a caer en el hoyo.
Es una pregunta retórica, pero es para decirnos, ¿acierto? Ya tañande. ¿Acaso los dos no van a caer en un hoyo? Y van a caer en un hoyo. No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando éste termine su aprendizaje será como su maestro. El maestro, qué bueno. Vea la tendotaina, tendotá, oñemoía peñandenondepe, tenondegua. Y nos va a mostrar el camino y nos va a indicar el sendero y nos va a decir Avellajana, Shela Chiñuelos, y entonces Pepe Juana Shera Puicueri, porque se por ajata por el camino que tiene que ser, ¿verdad? El camino justo, el camino no equivocado. Porque muchas veces también nosotros vamos, peñan de renondegua, el olla poponada peja peina, a peja perereñan de ya ay, paja peña se va y pa. Porque no llegamos a hacer ese discernimiento, ese entendimiento, conocimiento de quien se nos pone al frente. Entonces le seguimos a un ciego, tranquilamente. Queridos hermanos, esto es bastante preocupante también en nuestra realidad de familia. Y eso yo lo digo con mucha propiedad porque escucho mucho, ¿verdad?, a las personas, a las mamás, sobre todo las mamás son las que más vienen preocupadas de los hijos. Que su hijo está medio raro, que su hijo parece que está con la cuestión de la droga, que su hijo parece que está con unos amigos, con las cañas, que su hijo oye de día con esta cuestión de género, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No es fácil, queridos amigos, ¿verdad? Y bueno, esa pobre mamá, esa pobre familia que viene a consultar, a hablar, a desahogarse. Algunas veces no es que vamos a encontrar toda la respuesta y no sabemos también cómo agarrar con pinzas, ¿verdad?, con nuestra juventud. También hoy en día que ya no podemos pensar como antes nosotros tal vez tiempos atrás se pensaba cómo solucionar y caso, solucionar y pensamos de cierta manera, Baretepe, que esto, aquello, no. Hoy hay una sociedad muy de cristal, le llamamos luego así, ¿verdad? Se quiebra por cualquier cosa. Hay una sociedad que tenemos que saber tomar con pinza, tenemos que tener mucha pedagogía, tenemos que tener capacidad también para afrontar. Entonces, por eso dice, primero nosotros, porque un ciego no puede ser guía para otro que está en esa misma situación de ceguera. Por otra parte, queridos hermanos, tenemos que ser sinceros, no solamente porque vienen y te piden, porque si yo soy ciego y sin embargo me quiero hacer de aquel que quiere decir que vos posiblemente sos el peor ciego en tu vida. Y por eso te dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo? Es decir, esa arenisca que hay en tu ojo, pecha, mí, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. La viga, feroere con esa papia lleva. Ande esa cuaibio. Y vos decís, no, venga aquí, yo le voy a ayudar, yo voy a hacer esto, yo aquello. Y comenzamos a juzgar a los demás. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Qué espectacular esta parábola y esta enseñanza de Jesucristo. Sácate primero la viga, esa viga que tenés en tus ojos. Mirar esto, entender, saber, para que nosotros podamos ver, dice claramente. Esto, queridos hermanos, me llama la atención, ¿verdad? Porque un sacerdote, justamente, un gran predicador, justamente antes de comenzar su Eucaristía, antes de celebrar su gran prédica, toda una jornada, ¿verdad? Entonces, humildemente, y a mí me sorprendió eso, ¿verdad? Yo estaba en la sacristía, me estaba vistiendo, y después viene, padre, ¿le puedo pedir unos minutitos? Sí, padre, ¿qué necesita, padre? Necesito confesarme antes de comenzar mi prédica y mi celebración eucarística para poder hacer mi misión, esta misión que el Señor me ha encomendado. Pero en el sentido tan lindo y positivo, ¿verdad? Porque lo que yo voy a hacer aquí, Padre, no es algo mío, que se habla lleva lea sea esta pm sea esta pm amo a llevar a pejenduque porque se la avejina a se la me a la homilía.
Padre, necesito confesarme, necesito purificarme, necesito lavarme, necesito, Señor, yo ser un caño, vamos a decir como ese caño. La pequeño oñe rumbra pando hasayui la itera mbasa hago lo que es. Necesito purificar ese caño por donde va a pasar la gracia de Dios. Oye, la será pisacuérabe. Qué lindo, queridos hermanos. Y esto no es de santos de siglos pasados. Son personas que actualmente, ¿verdad?, se están esforzando y están procurando y quieren que la gracia de Dios pase por ese caño de gracia. Que este sea el lugar por donde Dios llegue también a nuestros hermanos. Porque la ñandé, ñamos arambía y na ñandé, ñamos guajea, veñan de la pisacuera, da ipe, she. Porque she la iguapa, yo muchas cosas ni conozco, ¿verdad? Uno escucha, uno ve, uno reflexiona y desde ahí uno se pregunta, ¿verdad? Y por eso decimos siempre que la palabra de Dios es la gran inspiradora, porque la palabra de Dios, cuando se escribe como pedagogía, se escribe como estrategia, se escribe como camino. Se está escribiendo aquí entonces como ese camino, esa estrategia y ese instrumento que Dios nos da y pone en nuestras manos para que nosotros podamos hacer llegar su mensaje de amor y su mensaje de felicidad. Y entonces, después les pone este otro ejemplo, queridos amigos. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni hay árbol malo que dé fruto bueno. Esto es entonces el culmen para mí. ¿Por qué? Porque esto es cierto, ¿verdad? Ese árbol tan lindo, tan bueno, ciertamente que después nos dará buenos frutos. Así es que ñañepi Ana, vamos a cuidar nuestro árbol, vamos a cuidar nuestra vida, vamos a cuidar nuestra comunidad. Ñañepi Ana, entonces, allá huerú, allá pañamonte, peñan de yara gracia, para que este árbol pueda crecer, pero sobre todo para que dé frutos positivos. Pero añan de yaicuao, la ñane añado. Mira que hay muchos que son malos, queridos hermanos. Y eso yo siempre digo, y eso en todos los estamentos también, en los estamentos de la iglesia, entre nosotros también. Muchas veces hay envidia, y a veces más que envidia, ya se vuelve en una maldad, queridos hermanos. Vean ahí por ahí, peandas eñan de yarañe, peandas ahí la ñan de yara, ya cueñan de iñan de la yapoana. Y por eso luego te dice, bien, no hay árbol bueno que dé fruto malo. Si nosotros somos buenos, queridos hermanos, lo vamos a ver enseguida. Si nosotros también somos malos, lo vemos enseguida, Los frutos. Jesús después dice, por los frutos ustedes conocerán el árbol. Queridos hermanos, entonces pidamos esta gracia para cada uno de nosotros en esta Eucaristía. Estamos con este 8º domingo concluyendo el tiempo ya de este ordinario, desde este miércoles, y vamos a preparar nuestro corazón y nuestra vida. Comenzamos ya el tiempo de Cuaresma, tiempo de purificación, tiempo en que el Señor lave nuestro corazón y nuestra conciencia para llegar a una verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Padre, purifica nuestro corazón. Padre, purifica nuestro corazón. Por la Iglesia Universal, para que el Espíritu Santo la guíe durante este año jubilar y sea para todos los fieles un camino de renovación, conversión y paz. Padre, purifica nuestro corazón. Por todas las personas que sufren, para que encuentren en este año de gracia a Cristo presente en la comunidad cristiana. Padre, purifica nuestro corazón. Por todos nosotros, para que nuestra fe se traduzca en palabras y obras salidas de un corazón convertido y misericordioso. Padre, purifica nuestro corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Padre, purifica nuestro corazón. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecértelos, nos ayuden, Señor, convertidos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra,
los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas algún día participar de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.